Le damos gracias a Dios, un saludo fuerte a todos aquellos que nos ven, que no están aquí, que están ahora tal vez en la comodidad de su casa, en el trabajo, conectados de la forma que sea. Rogamos todos, el cuerpo de Cristo, que esta palabra llegue a tu vida y toque tu corazón, así como anhelamos nosotros ser tocados por Dios. No hay un templo que pueda contener su presencia, así que si estás lejos, estás cerca. Amén. Perdón. Es lo cómodo del micrófono que uno lo aleja, este no lo puedo alejar. Así que me va a poner en evidencia cada vez que se me cierre un poquito la garganta. Pueblo, tenemos una palabra en la que quiero crear un marco, un ámbito en el que podamos entender. Esto sucedió en el mar de Galilea hace ya unos 2000 y tantitos de años. Esto sucedió en ese mar, que en realidad no es un mar, quiero dejar claro. ¿Pusieron la foto? Sí. ¿Sí? No, no pusieron todavía la foto. Poné la foto cuando puedas. Eso sucedió en el mar de Galilea. En realidad el mar de Galilea es un gran lago de agua dulce, un enorme lago de agua dulce. Tiene unos 162 a 166 kilómetros cuadrados que envuelven todo el mar. Tiene alrededor de unos 13, 14 millas de ancho y unos 13 o 14 kilómetros, uno se acostumbra a kilómetros y a millas, millas de ancho y de largo unas 22 millas. En los lugares más profundos tiene aproximadamente unos 40 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de un enorme lago que se conecta y se alimenta por fuentes de agua debajo de la tierra. O sea, manantiales llenan ese lago, le dan vida a ese lago. Todo el tiempo manantiales que están debajo de la tierra lo nutren de aguas renovadas y purificadas. Por eso que es uno de los lugares donde las aguas son más puras, porque se refrescan con agua de debajo de la tierra. Aparte hay dos pequeños ríos que descienden y descienden por la montaña y van también conectándose. El río Jordán lo atraviesa como una lanza y sigue unos 36 kilómetros más abajo. O sea, es un lugar de agua con movimiento, con mucha vida. Es un lugar precioso, rodeado de montañas. Se puede ver de una orilla a la otra, pero la distancia es de unos 20 millas. Para transitarlo con un bote a remo se tarda bastante tiempo. Es importante entender todo esto para que nos podamos meter en el paisaje, en el concepto, poder viajar en el espíritu a ese momento y ser testigos de esa situación de las que les voy a hablar ahora. Esa situación se da en el Jordán, en el río, en el mar de Galilea. Como lo cruzaba el Jordán, me quedé con el Jordán enganchado. Y tiene unas hermosas costas, tiene unas hermosas orillas, lugares de pesca, de mucha provisión para el pueblo de Israel y otros pueblos que también bordean esas mismas costas. Tenemos que entender también que todo ese marco se movía en un ámbito social y cultural, así que ese enorme lago, ese mar de Galilea, como lo llaman, le daba vida a toda la ciudad, a toda la provincia y embellecía todo el lugar como hasta el día de hoy lo hace. Pero vamos al pasaje que está en Mateo 14, 22 y dice así: Jesús anda sobre las aguas, es el título que le pusieron, pero hay mucho más que eso. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, o sea, le dijo: adelántense. Él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Él se quedó despidiendo a la gente. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Despidiendo a la multitud, subió al monte a orar después de que la había despedido. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Se había pasado toda la noche el Señor orando, buscando la presencia del Padre, durmiendo en los brazos de su Padre, después de una jornada bastante cansadora que ahora la vamos a mirar. Y dice así, y él estaba orando aparte. Cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. O sea, los discípulos ya estaban en el medio de ese mar, azotados por vientos fuertes.
y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario al destino que ellos iban. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, quiero que entendamos un poco, porque la lectura parece que Jesús se fue a orar y ya fue todo, pero en ese mismo día Nerón decapitó a Juan el Bautista. En ese mismo momento lo decapitó. Y Jesús estaba, miren, les voy a leer el pedacito este. Está en el 14:10 y dice: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza de Juan en un plato y dada a la muchacha, a la hija de su esposa, la cual había danzado delante de él. Él había hecho un juramento: te daré todo lo que quieras. Era un viejo bastante baboso. Danzó la mujercita delante de él y él le prometió todo. Y después no pudo retroceder en su promesa y tuvo que darle lo que ella pedía: la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces llegaron luego sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dijeron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí a una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente oyó que él estaba allí, le siguió a pie desde la ciudad. Y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos. Más adelante, en el capítulo 20, dice: y comieron todos. Fue cuando la multiplicación de los panes y los peces. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, Jesús venía de tener un momento duro. Le vinieron a avisar: Juan acaba de morir decapitado. Hemos enterrado su cuerpo. Y el Señor busca un lugar para apartarse, pero la multitud lo sigue. La multitud lo necesitaba. Y dice que el Señor, al ver toda esa gente, sintió compasión. O sea, dejó su dolor a un costado, porque entendamos que Juan el Bautista era una persona extremadamente importante para la vida de Jesús. Era aquel que abriría camino para él. Era su primo. Y tal vez sería la persona más espiritual que en ese momento había en la tierra, que se podía conectar perfectamente con Jesús. O sea, alguien allegado había sido decapitado. Y el Señor entendía los tiempos, el Señor comprendía esa situación, pero también había un lado humano en Jesús. Y de hecho buscó un lugar para apartarse. Mas sin embargo, cuando vio a la multitud, sintió compasión por la gente y se olvidó y dejó a un costado su dolor y comenzó a sanarlos. Y los discípulos se le acercaron y dijeron: Maestro, son muchos y es tarde, despídelos. No, ¿por qué? Démosles de comer. Señor, no tenemos nada. Y ahí hace la multiplicación. Comieron, dice, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y en la iglesia mayormente hay más mujeres que hombres. Así que ¿cuánta gente había ahí? 15,000, 20,000 personas. Imagínense cómo drenaban a Jesús. Si un discípulo te agota, imagínate eso. Imagínate la fortaleza espiritual que tiene nuestro Señor. Es inagotable. Viene de darle un golpe tan duro
de decirle lo que le dijeron y se pone a sanar y a tener misericordia. Es más, levanta el pan y los peces hacia el cielo, los multiplica y les da de comer a todos ellos. Multiplica aún el resto que juntan, 12 canastas llenas. Los discípulos, imagínate, corriendo para aquí, para allá, sirviendo gente, atendiendo, ministrando, tal vez orando por el que el Señor recién había orado y recibió un milagro, diciéndole los testimonios a Jesús: Señor, mira, se sanó este, se sanó el otro. Eso sería algo estresante, agotador. A veces nosotros nos cansamos con 20 o 30. Imagínense 15,000 personas para 12 discípulos y Jesús. ¡Qué paliza! ¡Qué desgaste! Y todavía el Señor le dice: muchachos, adelántense, crucen al otro lado, porque quiero despedir a la gente. 15,000. Tenía que despedir a 15,000. Él no miraba el reloj jamás. Él se gastaba, se invertía. Él derramaba todo el amor que tenía, se daba completo. Y Jesús les dice que se vayan y Él se toma tiempo para despedirse de toda esa multitud. Y cuando ya la despidió a toda la multitud, ahí subió a un lugar a orar. Vamos a entender un poquito también el tiempo, porque Jesús dice que en la cuarta vigilia fue. La primera vigilia es para el concepto romano, la primera vigilia es desde las 6 de la tarde, o sea, a las 18 horas, a las 21 horas es la primera vigilia. La segunda vigilia es desde las 21 a las 24. La tercera vigilia es desde las 0 hora hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esa es la hora en que se les apareció Jesús. Después de haber ministrado 15,000 personas, 5,000 hombres sin contar mujeres y ni niños, para no exagerar o ponerle un número, después de haber recibido una noticia tremenda, el Señor camina sobre las aguas hacia donde estaban los discípulos, que se encontraban en medio de una tormenta. Los discípulos no podían ver a Jesús. Estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de un mar que les estaba haciendo olas contrarias a lo que ellos querían ir. Golpeaban contra su barco, los mojaban, estarían empapados, muertos de frío. A las 3, entre las 3 y las 6 de la mañana, eso fue lo largo de la noche para ellos, después de ese desgaste que también ellos tuvieron, estaban cansados, estaban agotados de ministrar, de servir a Dios, y estaban en esa barca solos y no podían ver a Jesús, estaban en medio. Tal vez ellos lo que podían ver era a 10 metros, a 20 metros, a 30, 60 pies, era lo que podían visualizar. Tenemos que entender que el mar de Galilea está a 209 metros por debajo del nivel del mar, o sea, está en un pozo rodeado por montañas. Hay oscuridad en la noche en ese lugar, se pone oscuro y corren ráfagas de viento muy fuertes por la disposición, por el lugar, por lo que realmente me sacaste la foto y bueno, está bien, no importa. Ok. Quiero que entiendan. Entonces Jesús estaba en una de esas colinas orando. Los discípulos no podían ver a Jesús, pero Jesús desde la colina podía ver lo que estaba pasando. Todo estaba bajo el control de Él, mientras que Él estaba buscando del Padre. Él podía ver el bote en el medio de ese mar. Ahora está calmo, está linda la foto, pero ellos estaban de noche en un lugar donde no había vía blanca, no había luz, iluminación, o sea, no se veía una ciudad iluminada, mucho menos de 3 a 6 de la mañana. O sea, era una oscuridad absoluta, imposible para que tú lo puedas ver, cansados de toda la noche remando en medio de una tormenta, después de ministrar a tanta gente, de ver los milagros que hacía Jesús. Ellos se encontraban en un bote ahí arriba, perdidos, olvidados, cansados, en medio de un problema que para ellos podía ser vida o muerte, una tormenta. Y las tormentas nos hacen a veces sentirnos muy solos. Y hay todo tipo de tormentas. Acá podemos ver una tormenta en medio del mar, pero las tormentas nos hacen darnos cuenta de cuán débiles somos y nos hacen aferrarnos a cosas que perecen. A veces nos aferramos a nuestra cuenta de banco, a veces nos aferramos a tal vez mi trabajo. Nos aferramos porque si dejo de trabajar, si se me pierde este trabajo, entonces yo no puedo servir a Dios de esta manera, yo no puedo hacer esto porque si yo pierdo este pequeño bote, me voy a hundir, no lo veo a Jesús, no lo veo, pero Él sí te está viendo, Él está arriba de un monte
como dice la palabra, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, mirándote, y tú en medio de la tormenta y Él diciendo, vamos iglesia, ¿qué harás con esa tormenta? ¿Qué aprenderás de esa tormenta? Esto va a pasar, pero ¿qué vas a salir de esa tormenta? ¿Cómo vas a salir de esta pandemia, iglesia? ¿Vas a salir nutrido, lleno de esperanza, de fuerza? ¿O te vas a quedar dando gritos en medio de la tormenta? ¿Te vas a aferrar a ese bote o te vas a aferrar a mis palabras? Y de repente aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y ellos no podían ver bien si era Jesús o si era un fantasma. Y lo primero que pensaron, es un fantasma. No es normal que una persona camine sobre el agua. Por lo tanto, es un fantasma. Le preguntarían a Pedro, Pedro, ¿Jesús sanó tu suegra? Sí, la sanó. No es el fantasma de la suegra de Pedro. No se asusten. Trataban de eliminar fantasmas. Veían fantasmas. Veían sus temores y sus debilidades. Eso es lo que veían. No pensaron que podía ser aquel que los venía a salvar. Pensaron en lo peor. Naturaleza humana. Siempre piensa que aquí se termina todo, que aquí se hunde el bote. Encima nos viene un fantasma en medio de la tormenta. ¿Qué más nos puede pasar? Y rápido Jesús les dijo, tengan calma, soy yo. Y Pedro, siempre hay un loco, siempre hay un apasionado, un líder que es atrevido, es osado, que se saca la camisa y sale corriendo. Y ahí estaba Pedro y le dice, Señor, si eres tú, mándame llamar. Y ahí va Pedro, el Señor le dice, ven. Y ahí va Pedro, estira el pie, se baja de esa barca y comienza a caminar. Se salió de la barca, dejó de pensar en los que había arriba de la barca y pensó, si ahí está Él, ahí quiero estar yo. Y aceptó ese desafío y se puso a caminar. Pero de repente dice que viendo la tormenta, y estamos hablando de un marino, de un pescador. No estamos hablando de alguien que no sabe lo que está pasando. De repente empezó a ver las olas, los problemas, las complicaciones, las deudas, el diagnóstico del médico. Y empezó a mirar eso y a quitar la mirada de Jesús. Y comenzó a hundirse lentamente. Pero Pedro hizo algo que muchos a veces no hacemos. No le importó lo que dicen los demás. Empezó a gritar, Señor, sálvame, no me dejes caer. Si tú me llamaste, tú me vas a sostener. Si tú me dijiste que abra este ministerio, que abra esta casa de paz, que haga esto, que haga aquello, tú me vas a sostener porque fue tu voz la que escuché. Y ahí se cumple la palabra. Ahí se cumple la palabra. Miren, ahí se cumple la palabra. Cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, no se quedan quietos, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí estamos viendo una promesa que Pedro estaba experimentando en ese momento, que la estaba viviendo, que la había puesto por obra. Yo sigo la voz de aquel. Ahora entendamos, el agua no sostiene a un ser humano. El H2O no sostiene a un ser humano. Eso no puede sostener, es naturalmente imposible que Pedro caminara sobre las aguas. De mi punto de vista, Pedro caminó en la palabra. En ese ven, en eso caminó Pedro. El tema es que a veces nosotros, conociendo la palabra, no la ponemos por vereda para afirmar nuestro caminar y comenzamos a mirar los problemas en vez de declarar la palabra, declarar proféticamente y hablarle a las circunstancias que tu Dios te va a sostener y te va a dar la victoria. Porque entendamos claramente que hay problemas. Pero si tú lees la Biblia, yo he leído mi Biblia, y espero que tú también hayas leído la Biblia. Yo sé que acá hay gente que lee Biblia. Yo me acuerdo cuando iba al instituto, vi la Biblia de Loida, la teníamos como maestra de instituto. Vi la Biblia y parecía la Biblia de Frankenstein. Estaba llena de cicatrices. Ella escribía en esa Biblia y ahí había garabatos y cruces y señales. Y me decía, tengo muchas así. Lee la Biblia.
Porque en el final de este libro dice que vencemos. Dice que vencemos. Dice que no somos unos fracasados ni unos perdedores. Tenemos un destino. Quiero dejarte saber que eres eterno. Tú eres eterno. Y tú decides con quién vas a pasar la eternidad. Tú eres el arquitecto de tu futuro. Tú no decidiste dónde nacer. De hecho, naciste y todo ya estaba preparado. Naciste de un padre y de una madre y Dios necesitaba un vaso de barro, este cuerpo, para darle identidad a mi persona. Porque en el espíritu era alguien sin identidad hasta que me ponen en un cuerpo. Y entonces Dios ve el embrión dentro del vientre de mi madre y me bendice y me bautiza. Y sopla vida en mí. Y entonces ahí me da una identidad única. Y este vaso de barro, este templo que es para el Espíritu Santo, es el lugar donde mora mi espíritu y me da derecho legal a caminar en la tierra, a ser yo mismo, a actuar, a interactuar con otras personas, a amar, a levantar, a odiar, a pelear, a lo que sea. Cada uno tiene sus historias, ¿verdad? Este es el lugar donde Dios nos pone el derecho legal a transitar por la vida, a casarnos, a tener hijos, a educar, a formarnos, a dejarnos enseñar, a dejarnos moldear. En este cuerpo Dios nos da un lugar para que tengamos una completa razón de ser y de sostener nuestra propia vida y cuidarla y valorarla. Por lo tanto, eso que Dios bendijo un día va a abandonar este cuerpo y va a ir a la presencia de Dios o a la no presencia de Dios. Entonces, tal vez tú no decidiste dónde nacer, pero sí tú vas a decidir dónde vas a pasar la eternidad. Tú decides con quién vas a pasar la eternidad, porque hay una eternidad con Dios y sin Dios. Y ese sin Dios es espantosamente terrible. Jesús de su propia boca describe que en ese lugar la llama no se apaga y el gusano no muere jamás, jamás. La palabra jamás en la boca de Dios es para siempre. Yo no quiero ni siquiera pensar estar en un lugar en donde la presencia de Dios no esté, la soledad absoluta, el olvido absoluto te rodearía todo el tiempo. El infierno es tan real como la vida que ves. Porque antes que fueras, tu padre no tuvo que fabricar una vaca, ni crear un río, ni plantar un árbol. Todo ya estaba hecho. Y así va a ser cuando tú mueras y abras tus ojos. Todo ya está hecho. El reino de los cielos está hecho. Era necesario que nacieras y que vivieras en un cuerpo para que tuvieras una identidad y pudieras heredar las promesas. Era necesario que este cuerpo viniera. Pero es necesario las tormentas. Son necesarias las tormentas, porque las tormentas como esta pandemia definen tu fe, tu credibilidad, tu autoridad, tus valores, tus principios. Aquí realmente se pone en evidencia cuánta era tu fe, quién realmente tú eras. Y déjame decirte que Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él te está observando. En la barca en la que tienes tu problema puede ser cualquiera, ya lo habíamos dicho. Deudas, esta pandemia pudo haber creado toda esta situación. Sobre esta pandemia, encima lo que la gente habla y dice, porque la pandemia es un problema, pero lo que la gente habla es un drama. Enseguida sale gente a decirte, no, yo tengo la solución para la pandemia, haz este curso y entonces podrás trabajar de tu casa y tú te inviertes y quitas la mirada de Jesús en vez de orar e invocar su nombre y decirle, sálvame, sálvame en medio de esta situación, dame discernimiento para entender lo que está pasando, por qué vino esta pandemia, qué es lo que está sucediendo, porque Dios no fue sorprendido. Jesús no fue, ay, esta pandemia, ay, un murcielaguito, mira este murcielaguito diabólico, hijo de Batman, ¿qué hace acá? Él no fue sorprendido. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía cuando los envía ahí, los envía a la tormenta. No hizo más que él subir al bote y dice que la tempestad se calmó. Había un propósito en la tormenta. Pero nosotros en la carne no entendemos los propósitos. Y nos ponemos a protestar, tiramos lo que estamos haciendo. No, ya Dios no me escucha. Están igual que los discípulos. ¿Qué será eso? ¿Un fantasma? No, soy yo. Ten confianza en mí. La palabra todo lo sostiene.
Todo lo sostiene. La palabra todo lo sujeta, todo lo contiene. La palabra es la que da vida. Permíteme que te lea el Salmo 19 y que entendamos que la palabra de Dios, si ya lo tenés, gloria a Dios, yo todavía no, voy en camino, me pasé. Ese salmo dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, no el horóscopo para los hombres. El cielo fue hecho para contar la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol, y esto como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el terminar de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel que destina el panal. Y aquí David le dice esto: tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, con la palabra. El guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Presérvame también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Amén. Preciosa la palabra. Pero ¿quién sostiene el sol? Si tú vas a Génesis 1, todo fue hecho por su palabra. Desde el sol en todo su resplandor hasta el átomo más pequeño, lo más microscópico, en los más mínimos detalles, el Señor obró y todo es sostenido por su palabra. Podría explotar el universo y haber un colapso en todo el universo, mas su palabra se mantendrá firme. Todo es sostenido. Pedro en ese momento fue sostenido por la palabra de Dios. Caminó sobre las aguas, algo que no es natural, porque había algo sobrenatural que lo estaba sosteniendo. Y Jesús se presentó a ellos de una forma sobrenatural para hacerles entender que Él controla todo lo natural. Les estaba dando entendimiento y sabiduría. Usó una pizarra, la pizarra natural de un lago, para enseñarles qué Él era. Y que nadie podía hacer lo que Él hacía. Les estaba trayendo una revelación. El verbo se les estaba haciendo carne. Ahora entendían que la palabra sostenía y daba vida, porque ellos mismos lo sostuvo sobre las aguas. Y después el Señor entra a la barca y todo pasa. Les quiso decir, esto tenía un propósito. Esta tormenta tiene un propósito. Esta pandemia tiene un propósito. Las circunstancias que pasas en tu vida tienen un propósito, pero son duras, son amargas. ¿Y qué tal de los que murieron? Los que murieron están como Pedro en los brazos de Jesús. Los que murieron en Cristo, te doy seguridad de que Jesús los estuvo sosteniendo y están en sus brazos. No hay nadie que pueda quitar de las manos, lo leíamos recién. Nadie puede quitarme las ovejas, son mías. Las compré con mi sangre, con mi amor, con mi misericordia. Estoy atento a tus tormentas. Debes leer la Biblia, debes entenderla, debes comprenderla, debes estudiarla, debes recitarla, debes cantarla. La palabra de Dios es la que sostiene tu vida, tu casa, tus hijos, tu salud.
no termina ahí. Miren lo que dice este pasaje. Después de la tormenta. Dice así, el 34. Y terminada la travesía, o sea, cuando llegaban a la otra orilla, después de todo lo que habían vivido y pasado, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando les conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias a todas aquellas a tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Y le rogaban que les dejara tocar el borde de su manto con su mano. Y todos los que tocaban quedaban sanos. O sea, fíjense la fortaleza de nuestro Señor. Y estaba en la carne aún. ¿Por qué crees que te va a desamparar? ¿Por qué crees que te va a dejar? Si las Escrituras nos están mostrando el carácter que tenía a pesar de las circunstancias que vivía, nada lo cambiaba, nada lo dejaba de hacer que fuera quien era. Él no se desviaba del propósito, su mirada estaba en su propósito. El Padre lo había enviado a dar buenas nuevas a la gente, a sanar al enfermo. ¿Por qué crees que no te va a atender? Porque estás en medio de la tormenta como estaban los discípulos y no veían nada y decían, lo único que me rodea tal vez son fantasmas. Es mentira. Es mentira, es Jesús el que está a tu lado. Es Él el que quiere estirar tu mano. Solo tienes que hacer lo que hizo Pedro, que es lo más loco que puede hacer un ser humano, porque el mundo te dice, cuando viene una pandemia, refuerza el bote, llénalo de papel higiénico, compra latas de atún, te vas a hundir con papel higiénico y con atún. El mundo te dice, no, refuerza la barca, olvídate. No, y otros te dicen, no, todo esto es un complot, te van a dar en la inyección un GPS y te van a tener controlado y te llenan la cabeza. De esto tienes que tener tú llena la cabeza. De esto tienes que tener tú llena la cabeza. Olvídate de lo que dice el mundo, olvídate de las mentiras, porque cuando te llenen este peso, el peso de todas las cosas que te dice la gente te va a hundir, pero este peso te va a sostener. Todo lo que te diga la gente, todas esas palabras, que es un complot diabólico, que qué sé yo, cuántas cosas y cuánta locura, y si lo es, no me importa. No me importa. Si es un complot, no me importa, porque yo le dije, dime si eres tú, llámame y yo iré. Y yo voy a caminar sobre ese complot, voy a caminar sobre las palabras que digan, voy a caminar sobre las situaciones. Porque la palabra me sostiene y con solo mirar el sol y decir, ¿saben que el sol tiene explosiones enormes todo el tiempo? Y no se mueve ni un céntimo de su órbita. No se aleja de ese lugar en donde fue puesto desde el primer día. No ha corrido ni un milímetro el lugar. Y nosotros estamos a la misma distancia del sol, porque si no moriríamos. Si estuviéramos muy cerca nos quemamos, si se aleja nos congelamos. ¿Quién sostiene esa distancia? ¿Quién ha puesto escudos a la tierra para que ese sol no nos queme con sus rayos? La Tierra es el único planeta dentro del sistema solar que tiene un núcleo, que tiene campos magnéticos que rechazan los rayos ultravioleta que nos podrían incinerar. Marte no tiene ese centro, ese núcleo, y su Tierra está contaminada, árida y no hay oxígeno porque esos rayos están constantemente carbonizándolo todo. A diferencia de la Tierra, a la cual ese sol nos bendice y ayuda a la extensión de la vida. Porque está puesto a la distancia correcta, porque Dios puso escudos en la tierra para protegernos. Todo fue organizado, todo fue puesto de una manera tan prolija, tan enfocada, tan perfecta, que las generaciones se bendicen de la palabra de Dios que lo sostiene todo. ¿Qué es lo que me querés enseñar, Juan Carlos, con esto? Que tienes que conocer las Escrituras, tienes que leer la Biblia. No te he traído una gran revelación, te estoy diciendo, lee tu Biblia, edúcate, déjate enseñar, escucha. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no lo que el mundo dice, no lo que el mundo te enseña, no lo que te dice el médico. No estoy diciendo que desmerezcamos un diagnóstico médico, pero la palabra de Dios te va a limpiar, te va a redimir, te va a salvar, te va a sanar. Y esa tiene que ser tu confianza y tu fuerza.
Dios es el que da la vida. Pero si nosotros no conocemos la palabra, ¿en qué palabra vamos a caminar? Si no leemos la Biblia, ¿en qué palabra vamos a confiar? ¿Cómo vamos a entender y a comprender si me están diciendo la verdad o la mentira? Es muy fácil que me desvíen. Me convierto en una persona de doble ánimo, llevada por las olas del mar de un lado para el otro, que la pandemia, que la gente, que esto es un complot, que aquello, que el otro. ¿Y dónde queda la palabra de Dios? Veo fantasmas que me rodean en medio de las tormentas y no veo salida para la tormenta. Estoy en un lugar oscuro que tiene control sobre mi vida. Necesito la palabra de Dios incorporada. Necesito que la palabra se haga carne. Leer la palabra te produce vida, es aliento. Aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Esto es aliento. Dios sopló aliento de vida en la palabra y lo que está esperando es que se te haga carne, que se te pegue, que cuando la leas en voz alta y tú dices, yo no escucho la voz de Dios, pues léela a gritos y vas a ver que entre los gritos vas a empezar a escuchar la voz de Dios y es más, te va a tomar el Espíritu Santo y en un momento vas a empezar y va a ser que el Espíritu Santo orando por tus hijos, por tu familia de la forma correcta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Léela en voz alta. Léela en voz alta para entrenar a tus oídos a escuchar la voz de Dios. Destapa tus oídos carnales y comienza a escuchar esa voz interior que está delante tuyo diciendo, tú me sostienes, tú me sostienes. Haz la carne. Esta es tu herencia. Esta es tu herencia. Oh, pastor, ore por mí. Jesús está sentado a la diestra del Padre orando por ti. ¿Qué quiere decir? ¿Que no me tiene que orar el pastor? Claro que te tiene que orar el pastor. Pero no es la esencia. Tú puedes invocar el nombre de Jesús en tu casa. Tú puedes abrir la Biblia y ponerte a leerla y habla y respírala. Él puso aliento de vida, Él sopló. Y cuando tú la abres, eso se te viene encima. Tú la haces carne. Mientras para el mundo esto es tinta y papel. Claro que si la tiro al fuego se quema. Porque esto no tiene valor hasta que no entra acá adentro. Cuando entra acá adentro es que tiene valor. Cuando entra acá adentro y yo le digo, hasta aquí llegaste, Satanás. Él sabe que hay un hijo que está hablando. Porque puedo ir con la Biblia y decirle, la Biblia dice, pero tú no te lo crees, te dice. La Biblia dice, pero tú no te lo crees. Pero cuando tú dejas la Biblia y dices, Señor dice, y te paras con autoridad, y le dices al Espíritu Santo, ahora larga los cañones, y el Espíritu Santo comienza a dar palabra, y comienza a soltar palabra, el infierno tiembla y reconoce la autoridad de los hijos de Dios. Pero para eso necesitas leer la Biblia. Cuando me pongo a hablar con la gente, a veces veo tanta inmadurez, tan alejados de la palabra. Me pongo a conversar y tú te pones a conversar y dices, ¿y qué hay de Dios en él? Si lo escucho hablar y es una oveja, ve, problemas y cómo está tu trabajo y el mío está así. ¿Y de Dios qué vamos a conversar? Yo me acuerdo, tuve un amigo que él es pastor. Te sentaras a la hora que te sentaras con él, comieras a la hora que comieras con él, te levantaras a la hora que te levantaras con él, él solo hablaba de Dios. Era impresionante. Había gente que le escapaba porque él hablaba, pero hablaba bajo una unción que te sacudía. Me encantaba hablar con él, me fascinaba hablar con él, porque era un intercambio, era una cosa tan hermosa. Se creaba una atmósfera que yo me olvidaba de todo. Y entraba con él en ese río de la intimidad y empezaba a comprender y a ver que los problemas me hacen crecer. Que los problemas están hechos y dados para que yo crezca como hijo y herede las promesas. Como yo salga de ese problema, va a ser el cambio de mi historia. Como yo salga de ese problema,
va a ser la transformación, porque esta leve tribulación traerá sobre mí un mayor peso de gloria. Este leve problema, este problema pasajero, es lo que está diciendo el Señor. Este problema que puede durar 1 año, 2 años, 3 tal vez o 5, es pasajero. Tu vida en la tierra es pequeña, extremadamente pequeña, comparada con la eternidad que vas a pasar con Dios. Es apenas una fracción de tiempo, como una flor que sale y resplandece y comienza a secarse hasta marchitarse. Así es la vida del hombre. Pero la eternidad, este vaso de barro va a ser abandonado, y el ser que vive adentro, el que crece, el que aprende, el que se deja enseñar, el que se somete, el que dice: yo soy un hombre de autoridad y aprendo a andar bajo autoridad, porque quiero andar conforme al reino de los cielos y no al de la tierra. Ese hombre va a ser el que salga, esa mujer va a ser el que salga y abandone este vaso de barro para ir a la presencia del Padre por siempre y para siempre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Debo hacer que esa palabra entre a mi casa, entre a mi vida, que sobrepase la pandemia y la necesidad y la angustia y la enfermedad y los problemas. Debo de dejar de reforzar esa barca. El mundo me enseña a reforzarla constantemente. Me da todo tipo de estrategias. Pone en esa barca y me la llena de sus miedos. ¿Dónde hay miedo en las Escrituras? No te he dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. ¿Dónde hay miedo en las Escrituras? Las Escrituras te dice que eres hijo y heredero de promesas, que si clamas a Él, Él te oirá. Dile al Señor: Señor, cuando yo esté orando, ponme las lenguas, dame las lenguas, dame lenguas, aviva la lengua, aviva el fuego del Espíritu Santo en mí, bautízame. ¿Para qué quiero las lenguas? Porque ahí ora a Dios e intercede el Espíritu Santo por ti, con gemidos indecibles. Tú no entiendes nada, y lo mejor de todo es que el diablo tampoco. Él se vuelve loco y dice: no puedo traducir estos códigos, no puedo entender, no sé cómo entrarle a la casa, a la familia, no sé cómo atacarlo, no sé cómo invadirlo. Ora en un idioma que no entiendo y el cielo lo escucha. Se empodera cada vez que oro, se empodera, se cubre de ropas que brilla. Ya el sol me da en los ojos, no puedo verlo, se está volviendo invisible a mí. Porque el don de lengua se suelte, comienzas a crear una atmósfera en donde todo lo que no es de Dios se asfixia, se muere, se ahoga. Dile: bautízame, lléname. Debes cansarte de la barca y debes decir: Señor, llámame. Quiero caminar en tu palabra, quiero caminar en tus promesas, quiero que se hagan evidente y no tengas miedo a hundirte. El Señor prefiere ese tipo de gente. Gente que se atreva y que no tenga miedo. Y si sientes temor, solo debes hacer lo que hizo Pedro. Padre, sálvame. A gritos, no importa lo que opinen los demás, lo que diga la gente. Míralo, el gran maestro ahora está pidiendo a gritos que Dios lo ayude. Sí, grito que Él me ayude, grito que Él me sostenga. No me da vergüenza llamarlo por su nombre. Jesús, salva mi casa, salva a mi hijo. Jesús, ayúdame. Pero ¿cómo? No es que sabes tanta Biblia así, pero yo dependo de Jesús. Él es mi Señor. Él es el que toma mi mano cuando estoy hundiéndome, porque las circunstancias me envuelven, me superan. En este cuerpo es fácil que las circunstancias te superen, pero en el espíritu eres invencible, eres indestructible, eres intocable. Aprende el orden. Alíñate a la palabra de Dios y verás cómo tu casa, tus hijos, tu vida es arrastrada por el poder de la palabra de Dios hacia los brazos del Padre. Es arrastrada. El bien y la misericordia te perseguirán. O sea, no es que si yo quiero que me van a perseguir,
Van a estar sobre mí, me voy a dar vuelta y van a estar ahí. Voy a mirar para allá y van a estar ahí. Voy a mirar para allá y están ahí. Voy a mirar aquí a mis hijos, bendición, a mi familia, a mi casa. El bien y la misericordia me van a rodear. Va a ser la atmósfera que respire. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo comienzo? ¿Cuál es el principio ideal para esto? ¿Cómo es el punto de partida para que esto suceda? El punto de partida es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Ese es el punto de partida. Ahí había gente que lo iba a buscar por un milagro, pero había otros que querían mucho más, que querían escucharlo hablar, que querían escucharlo hablar. Tú debes ser de esos que quieren escuchar hablar a Jesús. El milagro es una añadidura. No tengo desesperación por el milagro. Mi desesperación es pasar tiempo en la presencia de Él. Mira, voy a ser atrevido. Este es el mundo. Y dice la palabra de Dios que ese es el estrado de sus pies. ¿Qué templo me vas a construir? ¿Qué templo me harás? ¿Es tu corazón lo que quiero? No son los edificios. ¿Con qué oro me impresionarás si todo el oro del mundo es mío? El oro del universo es mío, dice el Señor. Yo sostengo el sol y las estrellas. Los pájaros me hacen canciones y el mar me abraza con olas. Toda la creación dice cuál es mi gloria. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los tiempos. ¿Con qué templo me vas a impresionar cuando la tierra es el estrado de mis pies? No es un templo lo que quiero, es tu corazón, es tu vida, es tu decisión a seguir mi palabra, a aprender la Biblia, a leerla, a comerla, a adorarla. Es que te desesperes por tu presencia. No me hagas un templo, no me hagas un templo, vuélvete un templo para que yo pueda morar en él, para que yo habite en ti. Vuélvete mi templo. Ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde yo quiero estar. Por eso te digo que el punto de partida es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Tal vez te apartaste. Tal vez te fuiste por un tiempo. Tal vez la tormenta te alejó. Tal vez la tormenta te dejó alejado y no puedes ver a Jesús. Pero Él está en esa montaña y te puede ver. Él está en esa montaña hablando con el Padre acerca de ti, de tu futuro, de tu destino. Él le dice: Padre, es mío, es mía. Pero tal vez los problemas te alejaron, te apartaron. Te fuiste de la iglesia enojado, protestando. Tal vez nunca hiciste esta oración por primera vez y no dejaste que Él entrara en tu corazón. Pero Él quiere entrar en mi corazón. Ese es el lugar donde Él quiere morar. El lugar de tus emociones, de tus sentimientos, de tus angustias, para restaurarte y hacerte una persona completamente diferente, renovada. Por eso en este día yo te invito a que hagas esta oración, sea que te estés reconciliando, sea que entiendas que esa barca no es el lugar más seguro, que es una mentira, que los gobiernos, los países, las bombas, los misiles no es el lugar más seguro. Nada de lo que hay en el mundo. Viene un pequeño microbio y los aterroriza a todos. Dejan de volar los aviones, dejan de andar los barcos, se paralizan los gobiernos, los bancos cierran por un pequeño microbio. ¿Y la barca? ¿Y qué pasó con la barca? Cosas de hombre no sostienen la vida. La vida es sostenida por Dios. Por eso en este día yo te invito a que hagas esta oración, pero que la hagas de todo corazón. Si es que nos estás viendo por internet, te hago esta invitación. Repite conmigo: si te apartaste, es tiempo de escuchar y caminar en la palabra. Es tiempo de decir, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te doy mi corazón para que mores en él. Yo te pido perdón si te he fallado,
si no te he conocido o si me he apartado, yo te pido, Señor, que en esta hora tú entres y mores dentro de mí. Me ayudes, me restaures, me eduques, me formes, para que yo pueda caminar en tu palabra, así como caminó Pedro, sabiendo que si me hundo es tu mano la que me va a sostener y me va a levantar. Ningún hombre va a sostenerme. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido perdón. Perdóname y anota mi nombre en el libro de la vida. Anota mi nombre. Fortaléceme. Permíteme volver a ti en este día. Quiero reconciliarme contigo, ser uno contigo, caminar contigo, escuchar tu voz, aprender de ti. Enséñame, Señor, a andar sobre el agua, sobre los problemas, sobre las dificultades. Enséñame. Ven a mi vida para que yo entienda que no son fantasmas, sino que eres tú, Señor. Tú en control de todo lo que me rodea. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu salvación, por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Si hiciste esta oración por vez primera, te suplico que levantes tu mano. Si hiciste esa oración por primera vez, si te reconciliaste con el Señor, te pido que levantes tu mano. Si dijiste, Señor, estuve tibio, estuve apartado, no escuché realmente el llamado que tú hacías, no te escuché. Me pareció tan segura la barca que muchas veces, escuchando tu voz, decidí quedarme en la barca. Si me estás viendo por internet, si esta oración la hiciste, please, conéctate con la casa, conéctate con la iglesia, que podamos llegar a tu vida, que podamos ayudarte, bendecirte, no solo con oraciones, sino con hechos. La iglesia es una iglesia de hechos. En este día debemos de dejar de fortalecer nuestra barca. No digo que no deposites dinero en tu cuenta, no te equivoques. Tienes que seguir viviendo, pero no puede estar ahí tu fe. En esta pandemia nos han privado de muchísimas cosas, pero esta pandemia también nos ha enriquecido en muchísimas cosas. Hemos aprendido a valorar el abrazo de un amigo, el sentarnos a la mesa y comer juntos, el pasar tiempo en invitar amigos a la casa y compartir con ellos comidas, refrescos, hablar del Señor, tomar un café. Hemos aprendido muchas cosas en esta pandemia, pero debemos aprender a ya no depender más de la barca. Es tiempo de comenzar a respirar la palabra de Dios cuando la leamos. Es tiempo de que ese neuma llene nuestra vida y nos colme de la mollera a la planta de los pies. Es tiempo de dejar la tibieza, la niñez, la inmadurez, la queja, la murmuración y el chisme, y hacerte cargo de lo que Dios te ha dicho que hagas. Si Dios te dio un llamado, dile: Señor, dime ven y yo iré. Si Dios te dijo: este es mi llamado, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero estar. Yo quiero estar ahí. Si alguien quiere pasar ahora mismo para que oremos por él, si has tenido un llamado, una duda y has dicho: me frené, me paralicé, esta pandemia me paralizó, pero hasta acá, yo quiero orar por ti. Yo no quiero que te vayas igual que cuando entraste. Yo quiero que recibas una bendición de la iglesia, de la casa. Queda en ti y solo en ti aceptar la invitación. Si sientes que el lugar más cómodo es tu barca, quiero dejarte saber que van a venir otras tormentas hasta que aprendas que la barca no es el lugar más cómodo, que la barca no es el lugar más seguro y que siempre habrá tormentas esperándote. Y hasta que no llegue Él y entre a tu vida, esa tormenta no va a pasar, no va a ceder. Así que, pueblo, guárdate esto de toda la enseñanza. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Edúcate. Fórmate. Es imposible que sobrevivas a las pandemias
si no tienes esto. A la manera del mundo se sobrevive con tristeza, con dolor y con agonía. A la manera de Dios, con paz y alegría, trayendo abundancia de bendición a tu vida. Este es el libro de la vida. No puedes caminar sobre las aguas, es imposible, naturalmente imposible, pero sobre la palabra de Dios todos pueden caminar con completa seguridad y confianza. Dios me los bendiga. ¿Qué pasó que no me enteré? Vamos a esperar a Franklin, a ver. Ministro Franklin, dime, vas a tener que agarrar un micrófono. No te voy a poder dar tiempo. No. ¿Para qué me abrazaste? El Padre te abraza en este día. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Y te dice: gracias por ser responsable a la palabra que sembré en tu corazón. Thank you. Porque era necesaria ser predicada y dicha como fue dicha hoy. Amen. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas también, como una forma de alabar y bendecir a nuestro Dios. Si alguno necesita un sobre, por favor, levante su mano y los sugieres le van a hacer llegar. Recuérdense que ni Dios ni la iglesia necesita nuestro dinero. Es una manera de tú decirle al Señor: Señor, mi bolsillo, mi cuenta de banco también te pertenece a ti. ¿Qué es lo que tenés ahí? A veces, como dijo Juan Carlos, estamos a la distancia de una obediencia para que la puerta de bendición del cielo se abra sobre tu casa. Así que sé obediente a lo que la palabra de Dios dice en Malaquías. Dice: probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos. ¿Todos tienen ya? Pongámonos de pie, por favor, y levantemos nuestras ofrendas. Recuerden que tenemos el Thanksgiving. Las personas que lo hacen, lo pueden seguir haciendo por ahí. Si tienes tu dinero en la mano, un cheque, levántalo, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora nosotros seguimos en tu presencia, Señor, agradecidos, Padre, por la palabra que tú nos trajiste hoy, Señor. Padre, gracias, porque nuestra barca es tu palabra. Amén, sí, Señor. Ahí estamos anclados, Señor. Sí, Señor. Gracias porque sobre tu palabra podemos caminar y ella nos sostiene. Sí, mi Dios. Gracias, Señor, por tu provisión siempre abundante. Gracias, Padre Santo, porque hoy podemos bendecirte y adorarte a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Oramos, Señor, por aquellos que hoy no pueden participar por razones que tú conoces, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras las puertas de los cielos en abundancia, Señor, para que ellos puedan participar junto con nosotros. Recibe, Señor, esta ofrenda desde lo más profundo de nuestros corazones y colócalas en aquellos lugares que ya están destinados en tu corazón, para que hagan por lo cual están siendo sembradas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden pasar, por favor. Tenemos una casetica allá, una aquí, por el asunto del distanciamiento social. Va a dar los anuncios. Señor, te damos gracias por cada ofrenda. Bendice al dador alegre, Señor, al que entiende lo importante que es participar. Bendice, Señor, las manos que traen la provisión
Bendice a tu pueblo, derrámate, Señor. Antes que dé los anuncios, quiero hacer una pequeña oración. Siento del Espíritu Santo hacer esta oración. Bendito Padre, te pido en esta hora que fortalezcas a tu pueblo, no solo por el proceso que hemos vivido, sino por los tiempos que vienen, porque estos son ensayos de los tiempos venideros. Guerras, rumores de guerra, peste, volcanes, inundaciones. Todo esto estaba dicho que iba a suceder y es la antesala de aquello que iba a venir. Por lo tanto, nos estás preparando, Señor. Capacítanos, danos fortaleza. Bendice a tu pueblo, Señor, para que entienda los tiempos, para que comprenda la importancia de buscarte hoy más que nunca. Que este ruido exterior no los paralice ni los ensordezca. Señor, levanta a tu iglesia, bendice a tu pueblo, llénalos de compromiso, de obediencia, de sumisión, de entendimiento y revelación, para que caminen en tu verdad todos los días de su vida. Fortalece al cansado, levanta al caído, que pongan la mirada en ti, Señor. Que dejen de mirar al hombre, porque el hombre no puede sostener en las tormentas. Señor, extiendo mi mano como si fuera la tuya. Enséñales a amar la novia. Enséñales a amar tu novia. Enséñanos a no comparar una iglesia con otra, porque no se puede comparar la novia del Cordero. Es un insulto en los oídos de Jesús. Deja de comparar la novia, pueblo, y ama a la novia. Ama a la novia. Viste la novia. Levanta a la novia. Prospera a la novia. Y serás prosperado y serás bendecido y serás exaltado en los cielos. Fuiste llamado para ser la novia del Cordero, no para criticar a la novia del Cordero. Así que en esta hora, Señor, yo te pido que le des sabiduría a tu pueblo, para que caminen en la verdad del amor y del sustento para con la novia, para que sean fieles a la casa en donde tú los pusiste y aprendan a valorar a la novia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.